Hemos iniciado la semana pasada esta serie hablando acerca de el Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, y llegamos a esta serie puesto que estamos estudiando consecutivamente la primera carta a los Corintios. Hemos llegado al capítulo 12, donde en todo ese capítulo Pablo comienza a hablar de los dones espirituales y el proveedor o el agente quien da esos dones, que es el Espíritu Santo. Pero antes de nosotros entrar a todo eso de los dones y todo lo que se refiere a los dones espirituales, queremos entender, comprender a través de las Escrituras al quien da esos dones, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y la semana pasada vimos quién es el Espíritu Santo y vimos que es una persona, pero que no solamente es una persona, pero es la tercera persona de la Trinidad, la divinidad, Dios uno en esencia, que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y como Dios, Él tiene parte, es agente en la creación, y fue algo de lo que también la semana pasada vimos, cómo Él también participa en la creación. Él crea, y estábamos viendo en Génesis capítulo 1, ahí en el primer capítulo, ahí en los primeros versículos, apareciendo el Espíritu Santo, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y veíamos la semana pasada, vimos que cuando Dios crea algo, también sostiene ese algo. Cuando Dios crea, Dios sustenta todas las cosas por su poder. El Espíritu trabaja para mantener lo que el Padre trae a la existencia. El Espíritu genera orden a partir del desorden. Todo está vacío, desordenado, de una manera no habitable, y entonces Dios se prepara para llevar a cabo su obra de organizar, su obra de decorar la creación, y lo hace a través de su persona trina, triuno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen participación en la creación. Entonces, al moverse el Espíritu de Dios, al moverse el Espíritu, Dios emite su primer imperativo, lo que llamábamos el fiat de Dios, su imperativo, que cuando Dios habla, las cosas aparecen de la nada, se crean, son. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y cuando al moverse el Espíritu, Dios emite su primer imperativo, Dios va a comenzar a ordenar, a decorar la creación, el cosmos. ¿Y qué es lo que hace primero? Enciende la luz,
¿O qué es lo que primero hacemos cuando llegamos a trabajar? Prendemos las luces. Y aquí está Dios, enciende la luz, dice, sea la luz. A diferencia del hombre que va al interruptor y sube el switch. No, Dios habla, sea la luz, y la luz se enciende. Aquí todavía no hay sol, aquí no hay luna, no hay estrellas. En algunas religiones, la luz y la oscuridad son fuerzas iguales, son fuerzas que son opuestas, son iguales pero opuestas en una lucha eterna. O sea, cuando me refiero que son iguales, que tienen el mismo poder y que están en una lucha eterna por la supremacía. Pero, hermanos, bajo esta perspectiva de esta lucha de iguales, la luz y las tinieblas, la perspectiva de redención es una ilusión vana. A diferencia en la Biblia, en la palabra de Dios, el poder de la oscuridad no es un rival para el poder de la luz. La oscuridad cede ante la luz. Tú lo puedes comprobar. Mantente en un lugar totalmente oscuro y prende la más mínima luz, y esa más mínima luz va a prevalecer sobre las tinieblas, sobre la oscuridad. Los filósofos, ellos definen la oscuridad como con ausencia de luz. No existe la oscuridad, lo que no hay es luz, porque al la luz radiar, las tinieblas se desvanecen. En la obra de la creación, el Espíritu participa, el Hijo participa, por medio del Hijo fueron creadas todas las cosas, el Padre participa. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta es la obra de creación. Pero hay otra obra en la cual también los tres participan, y es la obra de redención, el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios, la redención. Y en este estudio vamos a ver al ministerio del Espíritu Santo en la redención. Lo vimos como persona, lo vimos como la tercera persona de la Trinidad, lo vimos como el agente creador, juntamente con las otras dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Pero ahora vamos a ver al Espíritu Santo en la obra de redención y el papel que Él juega. En la obra de creación, el Espíritu se mueve, y en la obra de redención, el Espíritu Santo es el iluminador divino. Así como en el principio, que todo estaba desordenado y vacío, y dijo Dios, sea la luz, el Espíritu se mueve y fue la luz. En la obra de redención sucede algo, hay un paralelo entre la creación y la recreación, y lo vemos en segunda de Corintios 4:6. Mira este paralelo que Dios hace en la creación y la recreación. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquel que ilumina o iluminó los cielos en el principio es también el que inspira, revela e ilumina la Escritura, la palabra de Dios, y la ilumina para nuestro entendimiento. Es el Espíritu Santo el que viene y convence de pecado, de justicia y de juicio. El que nos hace comprender las cosas espirituales que antes no comprendíamos, que antes para nosotros era locura. Viene el Espíritu Santo y enciende la luz en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. El Espíritu Santo es fuente de poder. Cuando Dios crea vida, obra a través del Espíritu Santo. Y puesto que el Espíritu Santo es la fuente y el suministro de poder de la vida misma, nadie absolutamente puede vivir sin estar completamente, ¿no?, de alguna manera conectado con el Espíritu. Y aquí viene la pregunta, ¿pero cómo? Entonces, nosotros sabemos que los creyentes participan del Espíritu, porque han sido sellados. El Espíritu Santo ha venido a morar en ellos. Entonces, los no creyentes tienen alguna participación también del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el suministro de poder de la vida misma, y nadie puede vivir completamente separado del Espíritu Santo. En otras palabras, el no creyente participa de alguna manera también del Espíritu Santo. Todo ser humano en un sentido participa del Espíritu Santo de alguna manera. En el sentido de la creación distinguida de la redención, todo el mundo participa del Espíritu Santo. ¿Y qué te lleva a esa afirmación, a esa conclusión? Es en Dios, es Dios a través de su Espíritu en el que vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 27 y 28. Sin el Espíritu Santo no hay vida, ni movimiento, ni existencia. En los creyentes regenerados, el Espíritu Santo mora en un sentido redentivo, pero en los no creyentes, el Espíritu Santo, los no creyentes participan del Espíritu Santo en manera de creación. Mira conmigo Génesis 7:2. En este pasaje vemos que el hombre recibe la vida como resultado de que Dios sopla en él. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. En este pasaje vemos que el hombre recibe la vida como resultado de que Dios sopla en el hombre. El hombre es barro, y antes de ser barro no era nada. El hombre está ahí formado del barro, pero sin vida. Viene Dios y sopla
aliento de vida. El aliento de vida está inseparablemente unido al Espíritu Santo. Inseparablemente unido al Espíritu Santo, el aliento de vida. Mira Salmo 104, versículo 27 al 30. Salmo 104, versículo 27 al 30. Dice: todos ellos, hablando de la creación, esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser el hálito, el aliento, y dejan de ser. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Inseparablemente unido el aliento de vida, el hálito de el espíritu. Un versículo más para reforzar esta afirmación. Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará tu justicia, la justicia. En el versículo 15, ahí nos habla de Dios derramando su espíritu y trayendo vida. También en Job 33:4 nosotros podemos ver esta vida que está inseparablemente unido al Espíritu Santo. Lo puede leer. Es el Espíritu Santo el que suministra, el que sostiene, el que suministra la dinámica del mundo creado. Gracias a su poder, el universo tiene vida. Vida y movimiento. Gracias al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el concepto de poder, el Espíritu Santo siendo la fuente de poder, el concepto de poder está estrechamente vinculado con el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra griega que se refiere o hace referencia al poder del Espíritu Santo es la palabra griega dunamis. De ahí nosotros, o de esa palabra se deriva dinamita. La palabra dinamita o dinámico. Así como Él es el poder generador, el Espíritu Santo es el poder generador de la vida biológica. Del mismo modo, Él es la fuente y el poder generador de la vida espiritual. Y aquí vemos otra vez ese paralelo entre el Espíritu Santo siendo agente de la creación, pero no solamente de la creación, pero de la recreación. El hombre, nosotros en Génesis vemos que Dios hizo todo bueno, en gran manera. Viene la caída del hombre y de ahí todo se viene abajo. La tierra es maldecida y el hombre va a comer del sudor de su frente, la mujer va a tener dolores en sus preñeces, pero el Espíritu Santo va a recrear lo que había sido creado, porque Él es el generador
o fue el generador de la vida biológica en la creación, y Él es el generador de la vida espiritual en la regeneración, o en la recreación, o en el nuevo nacimiento. Y esa es su obra. El nuevo nacimiento, la recreación, la regeneración es una obra del Espíritu Santo. Él obra tanto en la creación como en la recreación de un mundo caído. El Espíritu Santo, entonces, lo vemos como agente de la regeneración. El nacimiento y el renacimiento, ambos son resultado de la operación del Espíritu Santo. Así como nada puede vivir biológicamente aparte del poder del Espíritu Santo, ningún hombre puede llegar a vivir para Dios sin la obra del Espíritu Santo. Aunque esté en la iglesia, aunque cante, aunque lea la Biblia, aunque haga lo que haga, si no es nacido de nuevo, si no ha experimentado la regeneración, el renacimiento, no puede llegar a vivir para Dios. En su conversación, Jesús con Nicodemo le dijo lo siguiente acerca del Espíritu Santo. Juan 3:3, un texto conocido. Respondió Jesús y le dijo, aquí han tenido esa charla, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está poniendo a Nicodemo en una condición, en una incapacidad total. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, la regeneración, podemos definir el nacer de nuevo como regeneración. El Espíritu Santo, Dios generó en el principio. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo regenera a la creación caída. La regeneración es una obra del Espíritu Santo. La regeneración es un cambio radical hacia una nueva clase de ser. La regeneración es experimentar un segundo Génesis. Es un nuevo comienzo. Este comienzo es a partir de cero en la vida. Así como en el principio no había nada, Dios habló y las cosas fueron. En la recreación, ¿no? El hombre está vacío, su vida desordenada. El Espíritu Santo viene y genera vida o regenera vida en esa humanidad muerta espiritualmente. Y comienza de nuevo, es un nuevo Génesis. A diferencia de que en el segundo Génesis hay más poder, Dios se glorifica más, sus atributos son desplegados con más fuerza, porque en la creación Dios simplemente dijo, habló y las cosas fueron. En la recreación Dios envía a su Hijo, el Hijo abandona su trono de gloria, se despoja y viene a morar en la tierra, a hacerse siervo, a hacerse un esclavo de los hombres, y toma el lugar del hombre, el lugar del pecador, y va a la cruz y muere por el pecador.
El Espíritu Santo opera en Cristo, en la tumba, y lo resucita. Y ahora está glorificado a la diestra del Padre. Y se le dio todo poder, toda autoridad, hasta que sean sus enemigos puestos por estrado de sus pies. Así que la regeneración, en esa obra somos cambiados de seres humanos espiritualmente muertos a seres humanos espiritualmente vivos. Las personas espiritualmente muertas son incapaces de ver el reino de Dios. Para ellos es una locura. Es una locura como lo fue para Nicodemo. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a salir? No puede ver el reino de Dios. Son incapaces. Y esas son las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Incapacidad, no puedes ver el reino de Dios. Porque los espiritualmente muertos también están espiritualmente ciegos. Es en la depravación en la cual se encuentra el hombre perdido. Ahora aquí Jesús pone a Nicodemo en un estado completo de incapacidad, depravación total, incapacidad humana. Tienes que nacer de nuevo, porque en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: a menos que nazcas de nuevo. Jesús está declarando una condición necesaria: a menos que nazcas de nuevo. A menos que nazcas de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, si no es regenerada, entonces no es cristiana, no está en Cristo. Puede ser miembro de una iglesia cristiana, puede ser miembro y participar dentro de la iglesia, puede profesar ser cristiano, pero no está en Cristo, ni Cristo está en esa persona. Si no hay regeneración, si no hay nuevo nacimiento, no hay vida eterna. No puede ver el reino de Dios, ni mucho menos puede entrar en el reino de Dios. En esa condición Jesús está poniendo a Nicodemo. Y en esa condición nos vemos cada uno de nosotros antes de la regeneración. Incapacidad. Cuando Nicodemo fue desconcertado por la enseñanza de Jesús, respondió en el versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no logró distinguir entre el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. No diferenció entre la carne y el espíritu. Y Jesús contestó su respuesta diciendo, de los versículos del 5 al 7: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede, una vez más, entrar en el reino de Dios. Hay una incapacidad. No puede ver, no puede entrar. Lo que es nacido de la carne, le dijo Jesús, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo.
La frase de cierto es el amén hebreo. Es decir, cuando Jesús habló de la regeneración como una condición necesaria para ver y entrar en el reino de Dios, declaró esta condición necesaria enfáticamente. Está diciendo Jesús, esto es así. Ese es un énfasis fuerte, el de cierto te digo. Esto es así. Está siendo enfático. La expresión no puede también, cuando dice no puede, el que no naciere de nuevo, no puede. Esta expresión también es crucial en la enseñanza de Jesús. Está diciendo, es imposible entrar en el reino de Dios sin un renacimiento, sin un nacer de nuevo, sin la regeneración. Esa es la condición del ser humano caído. No hay obra alguna que pueda hacer para entrar, ver y entrar en el reino de Dios. Nadie nace cristiano. Nadie nace en el reino de Dios. La carne engendra carne. Más tarde Jesús añade este comentario, ahí mismo en el Evangelio de Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, dice. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. La carne no tiene poder alguno para efectuar el renacimiento. Todo lo que la carne produce es más carne. Así que Nicodemo, y yo sé que aquí no hay personas que no han nacido de nuevo, y esa es la misma condición o en la misma posición en la que Dios los pone. Les es necesario nacer de nuevo. Les es necesario nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nicodemo se vio perdido. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Bueno, en Efesios se nos habla de la obra regeneradora, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados o en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es una descripción gráfica de nuestra impotencia espiritual previa a la regeneración, al nuevo nacimiento o al renacimiento. Incapacidad, impotencia espiritual. De esta condición previa, todos participan alguna vez, o todos participamos alguna vez, y algunos están aún participando hoy en día.
4 de agosto del 2019, aquí en la 207 de Brown Place. Hay personas sentadas en esta banca que no participan de la naturaleza divina, que están muertos en sus delitos y pecados y que tienen que nacer de nuevo, o la condenación está a la puerta, la condenación eterna. Toda la humanidad participa de esta incapacidad, de esta impotencia espiritual. Añade la frase en el versículo 2:3 de Efesios: lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, de aquellos que no conocen a Dios, refiriéndose, ¿no?, a la humanidad completa, lo mismo que los demás. Esta condición previa era un estado de muerte en la cual muchos se encuentran todavía. No una muerte biológica, ¿no?, porque estamos o están con vida biológica, pero una muerte espiritual, apartados de Dios, sin esperanza en el mundo. La conducta característica de las personas muertas en delitos y pecados es descrita en términos de andar según, versículos 1 y 2, la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, tú puedes ver, es claramente en la dirección que todo el mundo va, en esa perdición. No tienen en cuenta a Dios, se han envanecido, ¿no? Y Dios los ha entregado a esa mente reprobada, a hacer cosas que no convienen, homosexualidad, lesbianismo, llenos de ira, enojo, engaño, borracheras, adulterios, fornicaciones, odio el uno con otro, odio hacia Dios, no buscan a Dios. Esa es la corriente. Déjame hacer lo que mi carne me pide, déjame saciar mis deseos carnales sin ningún impedimento. No me hables de Dios, no me hables de Biblia, no me pongas restricciones. La corriente del mundo, una corriente o norma opuesta a la corriente del reino de Dios. Se refiere a un estilo de vida mundano. Vive como aquellos que están muertos en sus pecados, son cadáveres caminantes en un cementerio espiritual. Sigue un camino que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Los muertos espirituales tienen un amo, Satanás, quien establece para ellos esa línea de conducta que siguen gustosamente. Es un espíritu maligno, un ángel corrupto y caído que ejerce influencia y autoridad sobre sus hijos, los hijos de desobediencia. Pablo continúa describiendo vívidamente el estilo de vida no regenerado que
tenía anteriormente la persona hoy regenerada. Aquí él continúa en estos versículos, pero ahora la atención se aleja de la conducta y la influencia externa de Satanás para centrarse en el estado interno de la persona no regenerada. Nuevamente vemos esto como una condición universal, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí Pablo repite el mismo lenguaje que Jesús usó con Nicodemo, la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne está referida a la naturaleza pecaminosa. Antes de la regeneración, vivimos exclusivamente en la carne y por la carne, siguiendo la carne. Un patrón de deseos enteramente pecaminosos. Practicamos el pecado. Y Pablo completa esta acusación universal de nuestra forma caída de comportamiento agregando: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Pablo dice por naturaleza, se refiere al estado en el cual entramos a este mundo. Los hombres originalmente, cuando fueron creados, representados en Adán y Eva, no eran creados como hijos de ira. La naturaleza original no era caída. Dios hizo todo, era bueno y perfecto en gran manera. Sin embargo, desde la caída de Adán y Eva, la palabra natural se refiere a nuestro estado de pecaminosidad innata. Cada niño que llega a este mundo llega en un estado corrupto, así como tú y yo llegamos a este mundo en un estado corrupto. Todos nacemos espiritualmente muertos. En la teología esto se le conoce como el pecado original. El pecado original no se refiere al primer acto de Adán y Eva, al primer pecado de Adán y Eva, se refiere a las consecuencias de ese primer pecado. Y las consecuencias fue la transmisión de una naturaleza corrupta a toda la raza humana. Somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y necesitamos nacer de nuevo. Hijos de ira. ¿Qué diferencia o qué diferente suena esto de la mentira que se enseña o que todos creen que todos somos por naturaleza hijos de Dios? No, es que todos somos hijos de Dios. Y Jesús se vio forzado a combatir esta mentira y a refutarla cuando tuvo sus confrontaciones con los fariseos. No todos somos hijos de Dios. Aunque Dios es el Padre creador de todos los hombres, y solamente en ese sentido, ¿no?, pudiera ser, pero hay un sentido especial en el cual la paternidad de Dios no se define en esos términos. No todos somos hijos de Dios. El término relevante es la obediencia. Tu padre es aquel a quien obedeces. De acuerdo al enfoque bíblico, nuestro padre es aquel a quien obedecemos. Puesto que los fariseos
obedecían a Satanás en lugar de a Dios, Jesús dijo acerca de ellos: sois de vuestro padre el diablo. ¿Se recuerdan? No, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre y es Dios. Y Jesús le dice: si su padre fuera Dios, me amarías, pero quieres matarme. Ustedes hacen los deseos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen que su padre es Dios, o que se dicen cristianos, pero odian a sus hermanos en la fe. No se engañe, hermano, como si se puede llamar hermano. En Efesios 2, Pablo habla tanto de los hijos de ira, versículo 3, como de los hijos de desobediencia, versículo 2, de Efesios 2. Estas frases nos describen a todos en nuestro estado no regenerado natural: hijos de ira, hijos de desobediencia, objetos de la ira de Dios, porque desobedecíamos a Dios y obedecíamos a nuestro padre, el diablo. Cuando Pablo completa su descripción de nuestro estado no regenerado, pasa abruptamente y a la vez gloriosamente a una doxología que alaba a Dios por su misericordia. La palabra de transición es aquella de la cual depende todo nuestro destino eterno. Es quizás la palabra más gloriosa de las Escrituras, la palabra que cristaliza la esencia del Evangelio. Es la palabra pero. Esa pequeña confusión, pero. En el mundo se dice que no hay pero que valga, pero en las Escrituras, mis amados hermanos, ese pero es glorioso. Vamos a leer una vez más, versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, esa diminuta confusión lo cambia todo. Es el vínculo entre lo natural y sobre lo sobrenatural, entre la degeneración y la regeneración. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El nacimiento biológico es un nacimiento natural. La regeneración es un nacimiento sobrenatural. La regeneración es la obra soberana de Dios, el Espíritu Santo. La iniciativa es de Él, es suya, no de nosotros mismos. Notemos que Pablo no está diciendo o no pone el acento en la obra, en el hombre, sino en la obra de Dios.
no en los esfuerzos del hombre, sino en Dios. Pablo no escribe, pero el hombre por su bondad se inclina hacia Dios y asciende por sí mismo a un nivel espiritual. No, el hombre está muerto. El acento está en Dios, pero Dios. Entonces la regeneración, ¿qué es? ¿Operativa o cooperativa? ¿Es Dios tomando la iniciativa y operando en el hombre, o el hombre coopera con Dios? ¿Es una obra individualmente por Dios, por una persona, la persona de Dios, o es una obra que se lleva a cabo en cooperación entre dos o más personas? ¿La fe precede a la regeneración o la regeneración precede a la fe? ¿Qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? ¿O el nuevo nacimiento y la fe? Amén. Nuestra nuevo nacimiento o la regeneración es operativa, es Dios tomando iniciativa, acción sobre aquel hombre, mujer muertos en pecados. La regeneración, sin duda, es primero. Y después que una persona es regenerada, dicha persona coopera ejerciendo fe y confianza, pero no antes. Hermanos, cuando ves personas tratando de evangelizar y le dicen, es que tienes que creer, es que tienes que... No va a creer si no nace de nuevo. No puede. Todo lo que le digas para él es locura. No lo puede ver, no lo puede entender. Pero una vez esa persona es tocada por Dios, regenerada, llamada por el Espíritu, entonces va a suceder como lo que dijo Jesús a esos hombres que llevaban al hombre en el lecho, ¿no? Que lo bajaron. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Pero antes de eso ya había ocurrido la regeneración, porque es iniciativa de Dios. Y solamente hasta que somos regenerados, la persona coopera ejerciendo fe y puede decir, tu fe te ha salvado. Pero sigamos estudiando estos preciosos pasajes de Efesios. El primer paso, el paso de la regeneración, a través del cual una persona es avivada para la vida espiritual, es la obra de Dios y solo de Dios, no de nosotros. No podemos ayudar al Espíritu Santo cuando éste aviva nuestras almas más de lo que Lázaro podía ayudar a Jesús a levantarle de entre los muertos. Decirle a un hombre que elija nacer de nuevo es exhortar a un cadáver a elegir resucitar. Dile a un cadáver, levántate, resucita. La frase clave con respecto a este asunto está en versículo 5 del capítulo 2 de Efesios. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí el momento en que la regeneración ocurre, estando muertos, ahí es donde ocurre. Estamos muertos en pecados y Él nos da vida. A menos que la regeneración ocurra primero, no hay posibilidad de fe.
Esto no dice nada diferente a lo que Jesús le dijo a Nicodemo: a menos que un hombre nazca de nuevo primero, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. No puede ver ni entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. No puede un hombre tener fe. La regeneración es gratuita. Es gratuita. En la exposición de Pablo acerca de la regeneración hay un fuerte acento sobre la gracia. Por gracia sois salvos. Un don inmerecido, un don gratuito. Por gracia sois salvos. Sola gratia. Esa es la frase, ¿no?, que afirma que nuestra salvación descansa solo en la gracia de Dios. El mérito humano no está mezclado con ella. Y cuando concluimos que la regeneración es por iniciativa divina y que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, y esto, dice, no es de vosotros, sino que un don de Dios. También es un don gratuito de Dios, un regalo, un don, una capacidad que Dios da, una capacidad especial. Cuando nosotros concluimos que la regeneración es por iniciativa divina y que la salvación es solo por gracia, entonces nos lleva rápidamente e irresistiblemente a la elección soberana. La elección soberana. Ahí nos lleva. Después de la regeneración viene la fe. Entonces concluimos que si la regeneración es primero y luego la fe, entonces eso nos lleva a la elección soberana. Y tan pronto como la doctrina de la elección pasa al frente, se produce la frenética lucha para encontrar una manera de lograr que la fe aparezca antes de la regeneración. Y es lo que vemos, que muchos han batallado con eso, porque el hombre quiere tener su naturaleza caída, en su naturaleza caída quiere tener parte de la gloria de Dios, y la salvación es de Dios, solamente de Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Después de la regeneración, la fe es algo que nosotros ejercemos por nosotros mismos, pero no es hasta que nacemos de nuevo. La ejercemos por nosotros mismos y en nosotros mismos, pero no es de nosotros mismos. Es un don de Dios. No es un logro. No es un logro del hombre. Es un don de Dios. Con la gratuidad de este don de la fe como fruto de la regeneración, entonces toda jactancia queda excluida. No por obras, para que nadie se gloríe, para que no se jacte, porque todo es de Él, por Él y para Él, y a Él siempre es dada toda la gloria. Usted se puede gozar en ese Dios maravilloso, todopoderoso. Es por eso que Pablo, hablando acerca de la elección, él concluye con esa doxología acerca de los pensamientos inescrutables de Dios, sus juicios insondables, porque conocía que él servía
a un Dios incomprensible. Hermano, si tú puedes comprender al Dios en que confías, no es Dios. Pero nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios que han sacado en muchas iglesias, es el Dios soberano. Es ese Dios que comienza todo y termina todo. Él es el principio y el fin. Y su misericordia nos humilla porque, hermanos, éramos totalmente indignos de Él. Lo odiábamos, lo aborrecíamos. No queríamos saber nada de ese Dios. Sí, dime de un Dios que es todo amor. Dime de un Dios que es todo misericordia. Pero no me hables de ese Dios que las Escrituras presentan, que la palabra de Dios presenta. Porque ese Dios es un Dios despiadado, dicen. No, es un Dios maravilloso que en su grande misericordia, en su obra redentora, antes de la fundación del mundo, concibió este plan de redención y hizo el mundo para desplegar su gloria, para enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, tomar nuestro lugar, llevar nuestra culpa, recibir el castigo que nosotros merecíamos, resucitar y estar a la gloria a la derecha del Padre, enviar al Espíritu Santo para que nos aplicara esa redención que Él ganó en la cruz y guardarnos poderosamente hasta el fin, hasta presentarnos con Él. Ese es el Dios de las Escrituras. ¿Es tu Dios? ¿Ese es el Dios en que tú crees? ¿En el que confías? Y si no, te es necesario nacer de nuevo y puedas ver a ese Dios maravilloso y puedas entrar en su reino y tener gozo por toda la eternidad. Te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, la próxima semana, próximo domingo, estaremos estudiando, continuaremos conociendo a este maravilloso Dios y estaremos viendo acerca de la eficacia y la aplicación y la eficacia del llamado que Dios hace por su Espíritu y cómo aplica esa salvación a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Maravilloso Dios triuno, uno en esencia y tres en persona. Gracias, Señor, por el plan redentor. Gracias, Señor, por tu grande misericordia con que nos amaste y nos diste vida, Señor. Gracias, Dios, porque de otra manera, Señor, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque nos has iluminado, Dios. Has hecho resplandecer, Dios, tu luz en nosotros. Nos has permitido ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Gracias, Dios. Continúa, Señor, maravillándonos con tus grandezas, con tus grandes obras, Señor, y con tu persona, Señor, y tus perfecciones. A ti siempre sea dada toda la gloria y toda la honra, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén. Amén.